Hijos. Abandonan a sus padres para morir en la carretera, pero descubren que perdieron 287 millones. El sueño simple de toda una vida. Roberto Herrera, a los 75 años, tenía solo un sueño: ver a sus 3 hijos felices y prósperos. Sus manos callosas de 5 décadas cargando ladrillos en las obras de Ciudad de México temblaban no por el peso de la edad, sino por la emoción de finalmente poder realizar ese sueño. Elena, su compañera de 50 años de matrimonio, se ajustaba nerviosamente el vestido sencillo que había comprado especialmente para aquel día. A los 72 años, aún guardaba la belleza serena de quien amó incondicionalmente toda la vida. «Querido», murmuró Elena, observando los 3 carros acercándose a la estación de tren abandonada. «Finalmente podremos ayudarlos de verdad». Roberto sonrió, sosteniendo firme la carpeta de cuero agrietado que cargaba desde hacía décadas. Dentro de ella, los documentos que su padre había dejado, papeles que él siempre creyó que eran solo recuerdos sin valor de un hombre sencillo que soñaba en grande. Los hijos prósperos, pero vacíos. Camila, de 45 años, gerente de banco en Polanco, bajó del BMW negro con la elegancia fría de quien conquistó todo materialmente, pero perdió algo esencial en el camino. Su éxito financiero contrastaba con el vacío emocional que escondía detrás de ropa cara y sonrisas calculadas. Diego, de 42 años, ingeniero exitoso, permaneció al volante del segundo carro, los ojos pegados al celular. Había construido puentes y edificios impresionantes, pero nunca logró construir un puente real con el corazón de sus padres. Fernanda, de 38 años, propietaria de una boutique en la Roma Norte, bajó resoplando de impaciencia. Vendía sueños de belleza a otras mujeres, pero había perdido la capacidad de ver la belleza del amor incondicional que recibía en casa. El encuentro que lo cambiaría todo. «Mis hijos queridos», dijo Roberto, abriendo los brazos. «No se imaginan qué tan feliz estoy. Finalmente puedo compartir con ustedes lo que descubrí». Elena se acercó con lágrimas en los ojos. «Niños, su abuelo dejó algo para ustedes. Algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Pero algo estaba mal». Los 3 hijos se miraron entre sí con una expresión que Roberto no podía descifrar. No era alegría, no era curiosidad. Era impaciencia. «Papá, mamá», dijo Camila con un tono que Elena nunca había escuchado antes. «Necesitamos platicar sobre algo importante, la semilla del conflicto». Durante años, Roberto y Elena habían soñado con el momento en que podrían retribuir todo el amor que recibieron de sus hijos. Se imaginaban poder ayudar con las casas, con la educación de los nietos, con los sueños que el dinero podría realizar, pero los hijos tenían otros planes. Planes que no incluían padres ancianos que siempre necesitaban algo. El viento frío de la mañana mexicana cortaba más que el rostro. Cortaba el alma de 2 ancianos que estaban a punto de descubrir que el amor que dieron incondicionalmente no había creado la familia que soñaron. Desarrollo de la esperanza. El secreto que podría cambiar todo durante el viaje en los carros separados. Roberto trataba de explicarle a Diego sobre la carpeta que cargaba desde hacía 40 años. «Hijo, cuando tu abuelo murió, me dejó unos papeles. Siempre pensé que eran solo recuerdos, pero recientemente descubrí que pueden valer algo». Diego miró por el retrovisor con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Qué tipo de papeles, papá?» «Documentos de una empresa de café. Tu abuelo dijo que era socio de una pequeña exportadora en los años 80. Café del Valle, se llamaba». En el otro carro, Elena intentaba la misma conversación con Camila. «Hija, imagínate si pudiéramos ayudarlos con las casas, con la educación de los nietos. Siempre soñamos con poder retribuir todo lo que ustedes hicieron por nosotros». Por un momento, Camila pareció emocionarse. Había algo en la voz de su madre que la tocó profundamente. «Mamá, ustedes nunca necesitaron retribuir nada. Ya nos dieron todo». Momentos de conexión verdadera. Fernanda, que seguía atrás, comenzó a recordar todas las veces que sus padres se sacrificaron por ella. La moto que su papá vendió para pagar su curso de diseño. Las madrugadas que su mamá pasó cosiendo para juntar dinero. Por primera vez en años,
Sintió una punzada de gratitud genuina. Cuando pararon en una fonda en la carretera, Roberto abrió la carpeta y les mostró los documentos a sus hijos. Contratos amarillentos, fotos antiguas, papeles que parecían importantes. «Papá», dijo Diego, examinando los documentos con interés creciente. «Estos papeles parecen auténticos. Si esta empresa aún existe, podemos investigar juntos», completó Camila, y por primera vez en mucho tiempo, les sonrió a sus padres con cariño genuino. La esperanza florece. En ese momento, en la pequeña fonda de la carretera, la familia Herrera parecía finalmente unida. Roberto y Elena vislumbraron el sueño realizándose. Poder ayudar a sus hijos, ser útiles, ser amados no por obligación, sino por elección. «Si estos documentos valen algo», dijo Roberto, emocionado, «quiero compartir todo con ustedes. Se merecen una vida mejor». Elena tomó la mano de Fernanda. «Hija, siempre soñamos con poder darles más. Tal vez ahora podamos». Los hijos parecían genuinamente conmovidos. Había lágrimas en los ojos de Camila, una sonrisa verdadera en el rostro de Diego, un abrazo cariñoso de Fernanda. Por algunas horas, fueron una familia de verdad. El plan que parecía perfecto. «Hagamos así», propuso Diego. «Mañana mismo buscamos un abogado para investigar estos documentos. Si valen algo, planeamos juntos cómo usar el dinero. Podemos ayudar con la casa nueva de Camila», sugirió Elena. «Y con la expansión de la boutique de Fernanda», agregó Roberto. «Y ustedes, papá y mamá, merecen una casa propia, un carro nuevo, una vida más cómoda», dijo Camila, y su voz parecía sincera. Cuando regresaron a los carros para continuar el viaje, Roberto y Elena estaban radiantes. Finalmente, después de toda una vida de sacrificios, podrían retribuir el amor de sus hijos, pero el destino tenía otros planes. La gran caída, el descubrimiento que cambió todo 3 días después, el leak. Sebastián, el abogado que investigó los documentos, llamó a Roberto con una voz temblorosa de emoción. «Don Roberto, necesita sentarse. Café del Valle no es solo una empresa pequeña, es un imperio de 850 millones de pesos anuales, y usted posee el 15% de ella». Roberto casi se desmayó. Elena tuvo que apoyarse en la pared. «Eso significa... ¿cuánto?», preguntó con la voz entrecortada. 127.500.000 pesos mexicanos, señor. Usted es multimillonario». El error fatal, en la euforia del descubrimiento, Roberto cometió el error que destruiría todo. Llamó inmediatamente a sus hijos para compartir la noticia. «Camila, hija, no vas a creer. Los papeles del abuelito valen una fortuna. Somos ricos». Del otro lado de la línea, el silencio fue demasiado largo. «¿Cuánto, papá?». La voz de Camila había cambiado. Estaba fría, calculadora. «Más de 127 millones. Podemos ayudarlos con todo. Casas, carros, universidad de los nietos». Pero Roberto no se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Había revelado la fortuna antes de establecer cómo se dividiría. Y en la mente de sus hijos, ese dinero ya no era más de los papás. Era de la familia. La transformación cruel. En las semanas siguientes, los hijos comenzaron a actuar de forma extraña. Llamaban todos los días, no para preguntar sobre la salud de sus padres, sino para dar seguimiento al proceso de los documentos. «Papá, ¿ya habló con el abogado hoy?», preguntaba Diego diariamente. «Mamá, ¿están seguros de que esos papeles están a salvo?», insistía Fernanda. «¿No creen que sería mejor guardar los documentos en un banco?», sugería Camila. Roberto y Elena, ingenuos, interpretaron esto como cuidado e interés. No se dieron cuenta de que sus hijos ya estaban calculando cuánto recibiría cada uno de la herencia. El plan siniestro. Una noche, los 3 hijos se reunieron en el departamento de Camila. La conversación que tuvieron reveló la verdadera naturaleza de sus corazones. «Miren, seamos prácticos», dijo Camila. «Tienen 75 y 72 años. No van a vivir para siempre. Y mientras tanto, pueden gastar todo», agregó Diego. «O peor, pueden donar a caridad o quién sabe qué. Necesitamos proteger nuestra herencia», concluyó Fernanda. Ya no hablaban de ayudar a los papás. Hablaban de proteger la herencia.
El amor se había transformado en pura codicia. La trampa fue Camila quien tuvo la idea cruel. ¿Y si tuvieran un accidente? Nada grave, solo algo que los dejara dependientes de nosotros. Camila. Diego fingió shock, pero sus ojos brillaron con interés. No estoy hablando de lastimarlos físicamente, se defendió. Pero si se perdieran en algún lugar, si se desorientaran, podríamos argumentar que ya no tienen capacidad mental para administrar una fortuna. La semilla de la maldad había sido plantada. El día de la traición. Roberto y Elena estaban ansiosos cuando sus hijos los llamaron para un paseo especial. Finalmente iban a celebrar el descubrimiento de la fortuna en familia. Se arreglaron con cariño, escogieron su mejor ropa, llevaron regalos para los nietos. Roberto guardó cuidadosamente la carpeta con los documentos. Elena, dijo, ajustándose la corbata vieja, finalmente nuestros hijos van a tener la vida que merecen. Y nosotros podremos ser los padres que siempre quisimos ser, respondió ella, emocionada. Cuando llegaron los carros, Roberto y Elena corrieron a la puerta como niños ansiosos por la Navidad. No sabían que corrían hacia su propio abandono. La carretera de la desesperación. El viaje comenzó normal, pero Roberto pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Sus hijos estaban tensos, evitaban la conversación, respondían con monosílabos. Camila, ¿a dónde vamos?, preguntó Elena, comenzando a ponerse nerviosa. Es una sorpresa, fue la respuesta fría. Cuando los carros se detuvieron en la carretera desierta, a 80 kilómetros de Ciudad de México, Roberto sintió que el corazón se le helaba. No había nada ahí. Solo campo seco, cielo gris y un silencio que cortaba el alma. La revelación devastadora. Papá, mamá, dijo Diego, evitando mirar a los ojos de sus padres. Platicamos entre los tres. Ya no se puede. Elena comenzó a temblar. ¿Qué ya no se puede? ¿De qué están hablando? Camila dio un paso hacia adelante, el rostro endurecido como piedra. Ustedes siempre están pidiendo ayuda, siempre enfermos, siempre necesitando algo. Y ahora, con esta fortuna, pueden hacer tonterías, gastar todo, donar a cualquiera. Pero somos sus padres, susurró Roberto, la voz quebrada. Y les agradecemos todo lo que hicieron, dijo Fernanda, sin una gota de emoción. Pero ahora necesitamos proteger el futuro de nuestra familia, el verdadero futuro. El abandono final. Tiraron las maletas viejas al suelo y regresaron a los carros. Elena cayó de rodillas en la tierra seca. Por favor, no nos dejen aquí. No conocemos este lugar. Siempre se las arreglaron antes, dijo Diego, ya caminando de regreso al carro. Ahora también podrán. Roberto intentó una última vez. Los documentos. ¿Quieren los documentos? Pueden quedarse con todo. Camila se detuvo y se volteó. Papá, ¿realmente cree que somos tan tontos? Los documentos no valen nada sin usted vivo para firmar las transferencias. Pero si usted muere aquí, bueno, ahí sí pasan automáticamente a nosotros. La frialdad de esas palabras fue como una puñalada en el corazón de Roberto. Los carros partieron levantando polvo, dejando a dos ancianos solos en una carretera desierta, con el sol abrasador y solo una botella de agua a la mitad. El sueño de toda una vida se había transformado en la pesadilla más cruel que podrían imaginar. El abismo, la soledad más profunda. Las primeras horas fueron las peores. Elena no podía dejar de mirar hacia la carretera, esperando que los carros regresaran, que alguien hubiera cambiado de opinión, que todo fuera solo una prueba cruel. Roberto se sentó en la maleta más grande, las piernas temblando no solo por el cansancio, sino por el shock emocional. En 75 años de vida, nunca había sentido un dolor tan profundo. Roberto, susurró Elena, la voz ronca de tanto llorar. ¿Cómo llegamos a este punto? Él no tenía respuesta. Miraba la carpeta de cuero que aún sostenía, los documentos que se habían convertido en una maldición en lugar de una bendición. El descubrimiento de la verdadera naturaleza. Durante las horas de espera bajo el sol abrasador, Roberto y Elena comenzaron a recordar señales que habían ignorado. Las visitas cada vez más raras. Las llamadas telefónicas que siempre terminaban con pedidos de dinero.
el desinterés por los nietos cuando los abuelos no podían dar regalos caros. Elena, nunca nos amaron de verdad, dijo Roberto, la voz cargada de una tristeza que parecía no tener fin. Solo éramos útiles. No digas eso. Elena trató de defender, pero su propia voz traicionaba la duda. Piénsalo bien. ¿Cuándo fue la última vez que uno de ellos nos llamó solo para preguntar cómo estábamos? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarnos sin necesitar algo? El silencio de Elena fue la respuesta. El rescate inesperado. Cuando Esteban, el camionero, los encontró y los llevó a Villa Esperanza, Roberto y Elena estaban más que físicamente exhaustos. Estaban emocionalmente destruidos. Mercedes, la dueña del café, los recibió con una bondad que habían olvidado que existía, pero aún rodeados de cuidado, cargaban una herida que parecía no tener cura. ¿Por qué una extraña nos trata mejor que nuestros propios hijos?, preguntó Elena una noche, mirando por la ventana del cuarto sencillo pero acogedor. El crecimiento a través del dolor. En las semanas que siguieron, Roberto y Elena comenzaron un proceso doloroso pero necesario. Aprender a vivir sin la ilusión del amor de sus hijos. Roberto ayudaba a Mercedes con las reparaciones del café, encontrando propósito en ser útil para personas que realmente apreciaban su ayuda. Elena enseñaba costura a las mujeres del pueblo, compartiendo sus habilidades con quien las valoraba. ¿Sabes qué descubrí?, dijo Roberto una tarde, mientras pintaba la fachada del café. Podemos elegir nuestra familia, no tiene que ser solo sangre. Elena, que estaba en el patio cosechando jitomates, se detuvo y miró a su esposo. Había algo diferente en su voz. Una fuerza nueva, nacida del dolor, pero también del descubrimiento. La transformación silenciosa. Don Raúl, el mecánico que también vivía en el café, se había convertido en confidente de Roberto. Una noche, conversaban en el portal. Don Roberto, ¿ya pensó que tal vez todo esto pasó por alguna razón? ¿Qué razón?, preguntó Roberto, amargado. Tal vez usted necesitaba descubrir quién realmente se preocupa por usted. Y tal vez el mundo necesitaba a alguien como usted para hacer la diferencia. Roberto miró los documentos de Café del Valle, que ahora el LIC. Sebastián había confirmado que eran válidos. 127 millones de pesos, una fortuna que podría cambiar muchas vidas, pero no las vidas de los hijos que lo habían abandonado. La decisión que lo cambiaría todo fue en una noche silenciosa, mientras Elena dormía a su lado, que Roberto tomó la decisión más importante de su vida. No iba a usar ese dinero para vengarse de sus hijos. No lo iba a gastar en lujos para sí mismo, lo iba a usar para crear la familia que siempre soñó tener. Una familia basada en amor verdadero, no en sangre u obligación. Iba a usar esa fortuna para ayudar a personas como Mercedes, como Esteban, como todos los demás que habían sido abandonados, olvidados, o que simplemente necesitaban una oportunidad. Por primera vez desde el abandono, Roberto sonrió. No era una sonrisa feliz, pero era una sonrisa de propósito. El abismo había sido profundo, pero había encontrado algo en el fondo, su verdadera naturaleza. La vuelta de tuerca, el regreso de los hijos desesperados, 3 semanas después del abandono, cuando Roberto y Elena finalmente habían encontrado paz en Villa Esperanza. El destino trajo una vuelta de tuerca inesperada. Carlos Mendoza, investigador privado de Café del Valle, había localizado no solo a Roberto, sino también a sus hijos. La empresa había estado buscando al accionista fantasma durante meses, y ahora todos sabían sobre la fortuna de 127 millones. Cuando Camila, Diego y Fernanda descubrieron que sus padres no solo habían sobrevivido, sino que eran dueños de una participación millonaria, la codicia habló más fuerte que cualquier resto de vergüenza. Llegaron a Villa Esperanza con lágrimas falsas, regalos caros y una actuación digna del Oscar. El enfrentamiento de la verdad. «Papá, los buscamos por todos lados», lloró Camila, tratando de abrazar a Roberto. Pero Roberto dio un paso atrás. Algo había cambiado en él. El dolor del abandono había forjado una fuerza nueva, una claridad que nunca había tenido antes. «¿Cuánto tiempo hace que nos abandonaron?», preguntó con voz calmada. 3 semanas, respondió Diego, incómodo. 3 semanas. Y en ningún momento, en esas 3 semanas,
Sintieron remordimiento, hasta que se enteraron del dinero. La máscara de los hijos comenzó a caerse. Fernanda intentó una última jugada. Papá, nos equivocamos. Pero somos su familia. Tenemos derecho a esa herencia. Roberto sonrió. Era una sonrisa triste, pero determinada. ¿Familia? Me tiraron en una carretera para morir. La familia no hace eso. La decisión revolucionaria fue entonces que Roberto reveló su decisión. Iba a vender la participación por 150 millones. La empresa había hecho una oferta por encima del mercado y donar 130 millones a causas sociales. «Están locos», gritó Camila. «No pueden donar nuestra herencia». «¿Nuestra herencia?», habló Elena por primera vez, con una fuerza que sorprendió a todos. «Ustedes renunciaron a cualquier herencia cuando renunciaron a nosotros». Los hijos trataron de ir a los tribunales, alegando que sus padres estaban mentalmente incapacitados. Contrataron al abogado más caro de Ciudad de México. Compraron dictámenes falsos, inventaron historias. La intervención divina. El día del juicio, cuando todo parecía perdido, pasó algo que nadie esperaba. Eduardo Valenzuela, CEO de Café del Valle, apareció personalmente en el tribunal. «Vine aquí porque descubrí que el LIC. Raúl Méndez trató de sobornarnos», dijo, entregando grabaciones al juez. «Y porque quiero decir que don Roberto y doña Elena son las personas más lúcidas y generosas que he conocido. Más que eso, Eduardo reveló que la participación no valía 127 millones, sino 287 millones, debido a una expansión reciente de la empresa. E hizo una oferta que dejó a todos boquiabiertos. Café del Valle quisiera contribuir con 50 millones más para las causas que ellos elijan. La transformación completa. Lo que había comenzado como una tragedia, el abandono cruel por sus propios hijos, se había transformado en la mayor oportunidad de hacer el bien que Roberto y Elena podrían imaginar. No solo tenían 287 millones para usar como quisieran, sino también el apoyo de una empresa gigantesca y el respeto de toda una comunidad. Los hijos, que habían tratado de robar una herencia de 127 millones, perdieron la oportunidad de recibir 287 millones. Su codicia se había vuelto contra ellos de forma espectacular. La verdadera victoria. Pero la mayor vuelta de tuerca no fue financiera, fue emocional. Roberto y Elena descubrieron que tenían una familia mucho más grande y amorosa de la que jamás imaginaron. Mercedes, Esteban, Sofía, el LIC, Sebastián, toda Villa Esperanza, y ahora hasta Eduardo Valenzuela y los empleados de Café del Valle. ¿Sabes qué es lo chistoso?, le dijo Roberto a Elena la noche después del juicio. Si nuestros hijos no nos hubieran abandonado, nunca habríamos descubierto nuestra verdadera familia, y nunca habríamos tenido la oportunidad de ayudar a tanta gente, completó Elena. El abandono cruel se había transformado en la mayor bendición de sus vidas. Final espectacular, el legado que superó todos los sueños. 6 meses después, Villa Esperanza se había convertido en un modelo de transformación social para todo México. Con los 287 millones de Roberto y Elena, más los 50 millones de Café del Valle, el pequeño pueblo ahora tenía Centro de Acogida Mercedes González, un hogar para ancianos abandonados, dirigido por la propia Mercedes, que se convirtió en referencia nacional Escuela Técnica Roberto Herrera, ofreciendo educación gratuita y de calidad para jóvenes necesitados. Hospital El PUM. Elena Herrera, equipado con tecnología de punta. Atendiendo toda la región, Fundación Esperanza. Un fondo permanente para emergencias y nuevos proyectos sociales. La familia elegida. Roberto y Elena compraron una casa sencilla, pero cómoda, al lado del café de Mercedes. Todos los días trabajaban en los proyectos sociales, pero siempre regresaban a casa para cenar con su familia elegida. Mercedes se había convertido en la hija que siempre quisieron tener. Esteban era el yerno perfecto. Sofía, la nieta cariñosa. El LIC. Sebastián, el hijo responsable. «Saben que son millonarios, ¿verdad?», bromeaba Sofía. «Podrían estar viajando por el mundo, viviendo en mansiones». «Estamos exactamente donde queremos estar», respondía Elena, sonriendo. «Con las personas que amamos de verdad». La redención inesperada. Una tarde,
Roberto estaba en el portal cuando un joven de 18 años se acercó tímidamente. Era Mateo, nieto de Camila, que había descubierto la verdad sobre lo que hicieron sus padres. «Abuelo», dijo, con lágrimas en los ojos, «no sabía. Cuando descubrí lo que hicieron mis papás, me salí de la casa. No puedo vivir con personas capaces de abandonar a sus propios padres». Roberto abrazó a su nieto, y por primera vez en meses, lloró. Pero eran lágrimas de alegría. «Siempre tendrás un lugar aquí, mijito, siempre». Mateo se mudó a Villa Esperanza y se convirtió en el primer estudiante de la escuela técnica Roberto Herrera. Otros nietos siguieron su ejemplo, eligiendo a los abuelos en lugar de los padres codiciosos. El impacto mundial. La historia de Roberto y Elena se extendió por el mundo. Periódicos internacionales contaron la saga de la pareja que transformó abandono en amor, traición en generosidad. Eduardo Valenzuela invitó a Roberto a convertirse en embajador de responsabilidad social de Café del Valle. Juntos crearon un programa global de apoyo a ancianos abandonados. «Don Roberto», dijo Eduardo durante una ceremonia internacional, «usted nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». El final que superó cualquier sueño. Camila, Diego y Fernanda trataron de acercarse varias veces, pero Roberto y Elena habían aprendido la diferencia entre arrepentimiento genuino e interés financiero. Mantuvieron las puertas abiertas para los nietos, pero cerraron definitivamente el capítulo de sus hijos. En una entrevista para la televisión nacional, Roberto resumió su filosofía de vida. «Pasé 75 años pensando que familia era sangre. Descubrí que familia es elección. Es quien se queda a tu lado cuando más lo necesitas, no quien aparece cuando tienes algo que ofrecer». El legado eterno. 5 años después, Roberto y Elena, ahora de 80 y 77 años, se sentaban en el portal de su casa observando Villa Esperanza. El pueblo se había convertido en un símbolo de esperanza para toda Latinoamérica. Cientos de ancianos abandonados habían encontrado hogar en el Centro Mercedes. Miles de jóvenes estudiaban gratuitamente en la escuela técnica. El hospital salvaba vidas diariamente. «¿Sabes de qué me siento más orgulloso?», le dijo Roberto a Elena, sosteniendo su mano arrugada. «¿De qué? No es el dinero que donamos. Es el amor que multiplicamos. Cada persona que ayudamos va a ayudar a otras. Es un ciclo infinito de bondad». Elena sonrió, mirando a Mateo, que jugaba en el patio con otros niños del pueblo, hijos de personas que habían sido beneficiadas por los proyectos sociales. «Roberto, ¿crees que nuestros hijos se arrepienten de verdad de lo que hicieron?». Roberto pensó por un momento. «Creo que se arrepienten de haber perdido 287 millones, pero no creo que se arrepientan de habernos abandonado. ¿Y sabes qué? Ya no importa». Señaló el movimiento del pueblo, los niños jugando, los ancianos conversando en la plaza, los jóvenes saliendo de la escuela. Nos dieron el mayor regalo de sus vidas. Nos liberaron para encontrar nuestra verdadera familia y nuestro verdadero propósito. En esa tarde dorada de otoño mexicano, Roberto y Elena entendieron que a veces perdemos una familia pequeña y egoísta para ganar una familia gigante y generosa. Y que a veces, el mayor abandono se transforma en la mayor bendición. La carta que lo cambió todo 10 años después, cuando Roberto partió a los 85 años, Elena lo siguió 6 meses después. Se encontró una carta en su escritorio. Estaba dirigida para mis verdaderos hijos: Mercedes, Esteban, Sofía, Lic, Sebastián, Eduardo, Mateo y todos los habitantes de Villa Esperanza. Ustedes me dieron algo que nunca tuve con mis hijos biológicos: amor incondicional. Amor que no dependía de lo que yo podía dar, sino de lo que yo era. Elena y yo partimos sabiendo que nuestra verdadera herencia no son los millones que donamos, sino el amor que multiplicamos a través de ustedes. Cuídense unos a otros. Sigan ayudando a quien lo necesita. Y recuerden siempre, familia no es quien nace con nosotros, sino a quien elegimos amar. Con todo mi amor eterno, Roberto Herrera, padre por elección, no por sangre. La Fundación Esperanza continúa hasta hoy, transformando vidas en toda Latinoamérica, y en la entrada del Centro de Acogida Mercedes González.
Una placa dorada tiene la frase que resume toda la historia. A veces perdemos una familia para encontrar a la humanidad entera. Gente, estoy llorando. Roberto y Elena me enseñaron que la familia se elige, no se nace con ella. ¿Tú también tienes una familia elegida? Comenta, si tengo, o quiero tener, y cuéntanos quién es tu familia del corazón. Like si esta historia te tocó el alma. Vamos a llenar estos comentarios de amor.